nuestro video de la semana 5 y aquí vamos a ver sucesión testamentaria. Sucesión testamentaria. ¿Cuál es el concepto del testamento? El testamento es un acto solemne que establece la última voluntad de la persona que así lo deja, por el cual va a instituir a un heredero. Es decir, va a ser este documento que contiene todas las características solemnes y formales en las cuales vamos a establecer la transmisión de nuestros derechos y de nuestros bienes y de nuestras obligaciones. En Roma existían algunas formas de crear testamento. La primera de ellas es la Calatis Comitis. La Calatis Comitis se celebraba ante los curias en los comicios. Regularmente lo hacía el paterfamilias y nombraba a un sucesor familiar. Regularmente era el primer hijo varón. La segunda forma de testamento, la per aes et libra. Esta característica o esta forma de testamento se refiere a que participaba el testador, participaban 5 testigos y participaba un tercero que se encargaba de custodiar los bienes hasta que se diera cumplimiento al testamento. Tercera forma de testamento, praetorium. Esta forma de testamento era escrito en unas tablas selladas. Aquí los testigos ya eran más, se requerían 7 testigos para poder firmar este tipo de testamentos y se empieza a conocer la denominada frase posesión hereditaria. Cuarto tipo de testamento, per scriptura. Se refiere a que era un testamento firmado y estaba sellado. Había una característica en la que este testamento se establecía con sellos y que no podían ser violados hasta el momento en el que se hiciera su apertura. Forma de testamento, tripetum. Esta forma de testamento se refiere a que establecía 3 tipos de regla, tripetitum. El primero, el ius civile, que se podía hacer esta forma de testamento por un acto entre romanos. La segunda era la mancipatio, que se refiere a la transmisión de bienes. Y la última era a través del ius honorarium, que se refiere a la intervención del pretor para poder formar el acto del testamento. Habían también unas formas de testamento denominadas especiales, por ejemplo para los soldados romanos. Para los soldados romanos no existían tantos requisitos. Incluso hay algunos historiadores que comentan que en Roma se les decía cómo puedan y quieran hacer su testamento, porque la calidad del soldado no se sabía si para la siguiente guerra iba a sobrevivir. ¿Qué pasaba con la sucesión testamentaria en la apertura? La apertura del testamento se tenía que hacer frente al pretor y además figuraba otra parte del gobierno que se llama cobrador de impuestos. Cuando se abría el testamento, es decir, se rompían los sellos de este testamento delante del pretor, el cobrador de impuestos tenía que asegurarse del valor del testamento y cobraba el 5% de este valor sobre la herencia. También existe la palabra codicilos, que se refiere a la última voluntad que tenía el testador respecto a que se cumpliera y que estaba plasmada en su testamento. A ese aspecto lo llamamos como un codicilo confirmado. Se refiere a que estaba establecido en el testamento escrito. Y a no confirmado, cuando si bien es cierto no existía testamento, hablamos del ab intestato, es decir, la persona que muere no había dejado un testamento. También era cierto que bien podía en vida haber expresado su última voluntad o su último acto ante testigos para que obtuviera validez. Y ya ante el pretor se confirmaba esta circunstancia y se podía acreditar su última voluntad. ¿Cuál era la capacidad de testar en la sucesión testamentaria en el derecho romano? Las características eran que el hombre que testaba tenía que ser libre, tenía que ser ciudadano romano y tenía que ser paterfamilias. Conforme fue pasando la evolución del derecho romano, se fueron quitando algunas características. Por ejemplo, ciertas personas que no gozaban de una libertad total sí podían testar. Después las personas que no tenían la característica de paterfamilias también podían testar. Pero estas 3 características que ya mencionamos son las principales en el derecho romano. ¿Cuál es el contenido del testamento? Este testamento se refiere a la institución de un heredero. ¿Qué quiere decir? Designar a uno o a más herederos para ocupar esta sustitución jurídica
del causante, es decir, del que muere. Podía subordinarse esta condición. ¿A qué se refiere? A que podía condicionarse, podía establecerse una condición para ser heredero. También se establece dentro de este testamento la sustitución de los herederos. La sustitución de los herederos se refiere a que si el primero de ellos no puede cumplirlo, no puede ser heredero, entonces llega otro que sustituye al primero. Este tipo de sustitución puede darse por 3 vías: vulgar, pupilar y cuasipupilar. La vulgar se refiere a que el heredero muere antes del propio testador y entonces va a tener el propio testador que nombrar a otro heredero. O bien, si este primer heredero renuncia o repudia a la herencia, entonces este testador tuvo que haber nombrado a un sustituto. La sustitución de herederos pupilar se refiere a que el testador nombraba a un joven que no cumplía todavía las características de hombre. Se refiere a que hablamos de un adolescente, por así decirlo, como ahora lo conocemos, un pupilo, y que muere antes de la pubertad, por eso es pupilar, que muere antes de la pubertad. Entonces aquí va a ser una sustitución de otro heredero por este que no llegó a cumplir con esta pubertad. La tercera sustitución se refiere a la cuasipupilar. Es cuando se heredaba a personas que sufrían cierta demencia y que cuando el primer heredero, es decir, esta persona que sufría demencia, moría sin alcanzar la razón o sin recobrar esta razón, y por lo tanto pues ya no podía seguir la subsecuente herencia de sus bienes. Respecto a la invalidez y la revocación en los testamentos del derecho romano, se podía realizar por algunos aspectos. Por ejemplo, que no tuviera las formalidades específicas de la creación del testamento. ¿Como cuál? Como los testigos. Si el testamento carecía de estos sellos de los testigos, de las firmas incluso dentro del testamento, en las diferentes etapas que ya vimos de los testamentos, podría ser inválido el mismo. O bien si el heredero moría antes que el testador y no dejaba un sustituto, entonces también se podía invalidar o revocar este testamento. O bien que los herederos repudiaran o no aceptaran la herencia. Provocaba esta circunstancia de la invalidez del testamento y entonces figuraba la otra característica de cómo es que se puede dar la sucesión, que se refiere a través del ab intestato. Eso sería todo. Muchas gracias.